Buenos días. Vamos a empezar la sesión de comunicaciones orales cortas. Las normas son las mismas de ayer, 5 minutos por comunicación oral y si se pasa, pues más de 5 minutos no da lugar a que hubiera preguntas. Vamos a hacer algún que otro cambio en el orden de las comunicaciones. Y la primera comunicación por la que vamos a empezar es la comunicación 133. El tratamiento inmunosupresor modifica la cinética de subclases de IgG anti-spike tras 4 dosis de vacunación ARNM en una cohorte de trasplantados renales. Presentado por Ariane Eiffel Meneses. Buenos días, gracias. A ver cómo se pasa esto. Aquí. Vale. La IgG4 es la subclase menos inmunogénica de las IgGs. La inmunización con vacunas de ARN frente al SARS-CoV-2, a diferencia de otras vacunas como la de adenovirus, induce un aumento de IgG4 contra la proteína Spike en la población general. Nos planteamos como objetivo investigar la cinética de las subclases de IgG y la actividad neutralizante tras 4 dosis de vacunas de ARN y determinar la influencia de la terapia inmunosupresora en dicha cinética, así como otros factores que pudieran estar implicados. Para esto diseñamos un estudio prospectivo de cohortes con 146 pacientes trasplantados renales de nuestra unidad y 23 pacientes de diálisis como grupo control. Estos pacientes recibieron las 4 dosis de vacuna estipuladas para entonces como el esquema de vacunación por el Ministerio de Sanidad y durante el periodo de seguimiento hicimos varias determinaciones analíticas de respuesta humoral y celular, tanto predosis como post cada dosis. Paso a presentar los resultados. Pues respecto a características basales de la población, demográficas y analíticas, pues brevemente, el 62% eran varones con una media de edad de 57 años, diabéticos un 35% y una mediana de años desde el trasplante de 9 años. Respecto a la medicación inmunosupresora, pues decir lo primero que nuestro centro utiliza como terapia de inducción por excelencia es la timoglobulina, por eso es la que tienen pautada la mayoría de los pacientes, un 56%. Y la combinación clásica de inmunosupresores, tacrolimus con micofenolato y corticoides, es la que tienen la mayoría pautados, como vemos, pero sí tenemos un porcentaje no despreciable de pacientes con Imetor. Ahora, respecto a características de inmunidad específica, 2 meses antes de la 4ª dosis, según la presencia de infección previa. Es decir, en este momento los pacientes tienen 3 dosis de vacuna. Respecto a infectados o no, vemos cómo los pacientes infectados para entonces, que eran 55 pacientes de los 146, tienen un título 8 veces más alto de IgG que los que no se infectaron, de 24.000 respecto a 3.600. También en correlación está el aumento de actividad neutralizante, un 75%, y el aumento de las subclases, sobre todo IgG3 e IgG4, y una respuesta celular también más alta en este grupo de infectados a expensas de CD8. Ahora, sacamos la misma foto, pero una vez completado el ciclo de vacunación, con 4 dosis de vacunas puestas. Vemos la diferencia que hay. Ahora, los pacientes infectados son los que tienen menor título de IgG, 850 versus 10.000 los que no se habían infectado para entonces. ¿Qué pasa? Hasta la 3ª dosis veíamos cómo se comportaban los pacientes infectados con títulos siempre muy altos de IgG, esto probablemente secundario a la inmunidad híbrida, esta que es conferida entre la vacuna y la infección. Ahora, después de la 4ª dosis que realmente vimos que desarrollar títulos altos de IgG es lo que te confiere protección frente a la infección. Son los que no se infectan los que tienen títulos más altos. Ahora, el análisis multivariado, vemos como nos salió significativo la presencia de la pauta de Imetor. Los pacientes con Imetor prescrito tienen 4 veces probabilidades mayores de responder mejor a la vacuna que los que no lo tienen. Y como última pincelada, pues vimos que los pacientes que tenían micofenolato, el micofenolato ejerce una influencia negativa en los niveles de IgG1 y IgG4, en contraposición a los Imetor, que ejerce una influencia positiva en los niveles de IgG1, 3 y 4.
Concluyo brevemente que bueno, los pacientes trasplantados, como ya sabemos, responden peor a las vacunas de ARN, pero vemos un cambio en la cinética de IgGs, positivizan IgG4 a partir de la tercera dosis de vacuna anti-spike específica. Todas las subclases de IgG muestran una correlación positiva con la actividad neutralizante del suero y están fuertemente influenciadas por los regímenes de tratamiento inmunosupresor. El IM-TOR influye positivamente en la respuesta humoral y tenemos que considerarlo en los pacientes no respondedores. Y un aumento de actividad neutralizante después de 4 dosis es protector contra la infección. Gracias. Ay, he corrido. Medio minuto para alguna pregunta de la sala. Una pregunta rápida. ¿Esto realmente qué implicación clínica tiene para los pacientes? ¿Modifica su posibilidad de más infecciones o que no? Sí, hicimos este análisis porque hemos visto que no es lo mismo subclase IgG1 o IgG3, por ejemplo, que son las que tienen un mayor efecto antiviral, de fagocitosis, quimiotáctico, etcétera, que tener IgG2 y IgG4. Entonces, las vacunas de ARN, al final, con el tiempo, cuando vemos que bajan los títulos, lo que positiviza es la IgG4, que es una subclase como menos eficaz frente al virus. Y esto, sabiendo esto, nos permite organizar a lo mejor mejores esquemas de vacunación, planificar dosis de refuerzo, porque sabemos que el anticuerpo que tiene el paciente a lo mejor es menos eficaz para el virus y tienes que darle una quinta dosis, una sexta, por ejemplo. Vale, muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí a estas horas, después de la fiesta de ayer. La siguiente ponencia la da la doctora Judith Martins, del Hospital de Getafe, y es las características de los pacientes con diagnóstico de poliquistosis de novo. Cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Dónde está aquí? En mi centro nos planteamos hacer un estudio sobre los pacientes poliquísticos. Como todos sabéis, la poliquistosis, principal enfermedad hereditaria, tercera causa de entrada en diálisis, y en teoría su prevalencia se estima entre 1 cada 500 o 2.000 pacientes. Actualmente todos conocemos que la forma de transmisión más frecuente es la autosómica dominante y en teoría se supone que hay un 10 o un 15% de novo, pero es verdad que en los últimos años se ha observado una tendencia al alza respecto a estos pacientes. Nuestro objetivo fue precisamente centrarnos en eso, en pacientes diagnosticados, en pacientes no diagnosticados, remitidos a la consulta con fenotipo de poliquistosis, es decir, en general quistes renales. Ya sabéis que no tienen por qué tener los riñones grandes o no, que ha sido una de las grandes diferencias en los últimos años por las que cada vez se estudia más y se remiten más pacientes. Entonces, cogimos a todos los pacientes que teníamos e hicimos un estudio observacional descriptivo retrospectivo que hubieran sido remitidos a nuestra consulta por este motivo. El estudio genético que se le realizó, sabéis que no está indicado en todos los pacientes. En concreto, este sí que es un target de pacientes a que hay que realizárselo siempre y cuando no tengan historia familiar. La secuencia que hicimos de estudio genético es la que tenemos actualmente protocolizada en nuestro hospital con el servicio de genética. Es un estudio genético secuencial en el cual empezamos por una secuenciación tipo Sanger con PKD1 en principio, PKD2, ahí están precios estimados que son de hace unos años, que ahora mismo están bastante más baratos. Y, por último, si el Sanger falla y ha sido negativo, hacemos una secuenciación de MLPA y, si todo es negativo, ya es cuando recurrimos, gracias a la colaboración con el Nodo Sur, que nos lo hacen en el hospital 12 de octubre, a un panel ya así de exoma completo de autosómica dominante y autosómica recesivo, con todos los genes que a la actualidad están descritos. Es verdad que hay, por si alguien se plantea la pregunta, muchos genes que no están descritos. En este caso, si es una variante patogénica no descrita, la comunicamos a la base europea y mundial que exista para que la base siga creciendo. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestro estudio? De 70 pacientes que estudiamos, la mayoría fueron varones, tenían una edad media de 57 años más o menos. Los motivos de derivación por los que les habían enviado nuestra consulta fueron fundamentalmente imagen radiológica. La radiología fundamental, es verdad que cabe pensar que es eco, pero cada vez más en los últimos años se mandan muchos derivados por resonancia lumbar, que hacen los traumatólogos, resonancia por otro motivo abdominal. Ese fue el principal, en un 72%. En un 15%, que ese es el llamativo, en un 15,7% les mandaron por deterioro de la función renal. Pacientes nunca estudiados, como veis, con una edad
pues, no precisamente joven. Las mutaciones que descubrimos son la principal, bueno, patogénicas realmente fueron un 25,7% de los pacientes estudiados, las de significado incierto un 12,8% y algunas variantes benignas un 8,5%. Y ahí queda el rojito, el de ninguna mutación, que es el que nos desespera a genetistas y al nefrólogo que le vemos. Ya sabéis que cuando todo ha salido negativo, lo que le puedes informar al paciente básicamente es que ahora, que probablemente lo tenga, pero ahora no puedes ponerle un nombre y a los 5 años repetir la prueba por las nuevas mutaciones que hayan podido descubrirse. Respecto a las mutaciones patogénicas, la más frecuente obviamente fue la PKD1, que era un resultado esperable, pero es verdad que también nos encontramos otras ya descritas como GANAP o ALG8 y otras que cada vez se describen más, las asociaciones con las del colágeno A4, algún síndrome de Joubert, que esto la verdad era que solo un paciente, y algún HNF1 beta. Respecto a las características basales de los pacientes, pues las que tenían obviamente variantes patogénicos eran más hipertensos, aunque no alcanzó la significación estadística, sí la alcanzó en su asociación con la diabetes. En cuanto al volumen renal, fue mayor en los pacientes con una mutación patogénica. El filtrado fue menor, curiosamente, en los pacientes con variante patogénica y la afectación hepática asociada fue mayor. En este caso tampoco alcanzó la significación, igual que la asociación con otras complicaciones quísticas. ¿Qué podemos decir como conclusiones? Bueno, un poco lo que ya sabemos todos, que cualquier paciente no diagnosticado de una poliquistosis, pero siempre que se remita por quistes renales a la consulta, debe estar estudiado, hacer un consejo genético con toda su familia, o sea, con todas las antecedentes que tenga, aunque no hayan sido estudiados. ¿Esto por qué es importante? Es importante más que por el paciente en sí, porque, como veis, hay muchos que no tienen deterioro de la función renal, por las posibles implicaciones que luego vaya a tener para la familia. Entonces, si estudias el caso Princeps que te manda, ya no te haría falta completar el estudio. Hacerle siempre un estudio genético completo, derivarlo, si tú no dispones en tu hospital, obviamente, a algún centro de referencia que lo puedan hacer e informar siempre al paciente que un resultado negativo jamás descarta la enfermedad cuando tiene un fenotipo claro. Como os decía, dado a las implicaciones familiares que pueda tener, siempre es mejor hacer una detección precoz posible para que todos los implicados puedan tener la información y poder hacer técnicas, por ejemplo, como fecundación in vitro con selección de embriones a gente que desee quedarse embarazada y no transmitirlo a la descendencia. Ya, muchas gracias. Bueno, es que hemos sobrepasado el tiempo. Si tenéis alguna pregunta muy cortita. Si no, luego, cuando sobre. Gracias. La siguiente comunicación es envejecimiento vascular evaluado por autofluorescencia dérmica como riesgo de inicio de terapia renal sustitutivo y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica 1-5ND. Os vamos a presentar un estudio en el cual podemos evaluar el envejecimiento vascular a través de una herramienta sencilla derivada de los productos avanzados de la glicación. Están saliendo cada vez más relaciones entre los productos avanzados de la glicación y el reloj epigenético evolutivo del envejecimiento, tanto en pacientes con trasplantados. De hecho, este trabajo de Stewinkel ha sido recientemente publicado, en el cual se plantea que el trasplante renal modifica el envejecimiento, mientras que la diálisis no es así, sino que lo empeora. Bueno, nosotros utilizamos una serie de 1.064 pacientes, en los cuales a todos le hemos hecho autofluorescencia dérmica, que es un aparato que mide los productos avanzados de la glicación en la piel, una evaluación muy sencilla, práctica, y que se puede realizar diariamente y las veces que quieras en la consulta. Y de ahí de ese valor, deriva una fórmula para saber la edad vascular. De tal manera que encontramos en la muestra, pues, por los terciles de la valoración, entre la diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica, pues en un tercil bajo con menos de 73 años de diferencia,
que fueron 594 pacientes, tercer medio mayor de 73 y menor de 107 años, 509, y alto mayor de 107 años, que fueron 501. Se tomaron como referencia el tercer bajo y se comparó con los terciles medio y alto. Bueno, tuvimos una influencia significativa con todas las comorbilidades, fragilidad y demás. La edad vascular se dividió en mayor de 15,6 años y menor de 15,6 años de diferencia entre la edad cronológica y la biológica. Y los mayores de 15,6 años tuvieron un factor de riesgo independiente para inicio de terapia sustitutiva. La media estimada de inicio de terapia sustitutiva fue de 15 años y el 50% de esta población habían empezado tratamiento sustitutivo a los 15 años y medio. En los menores de 15,6 años la diferencia es tan abismal que fueron casi 21 años tardaron en empezar terapia sustitutiva y el 50 a los 28 años, o sea, es casi el doble. En cuanto a la mortalidad, pues el grupo medio fallecieron el 16,3%, los del grupo alto tenían un 30,6%, y esto nos implica que tenemos que tener en cuenta determinados factores de evolución, tanto sobre todo la comorbilidad y demás, constituye que nos ha dado un parámetro importantísimo, y esto supongo que después de lo que escuchamos ayer con las fístulas, pues a lo mejor tiene algo que ver. Y los pacientes de 15,6 años inician 13 años antes en la terapia sustitutiva, fallecen el 50% a los 14 años, y el envejecimiento vascular es un importante predictor de terapia renal sustitutiva y de mortalidad. Fijaros que de todo esto se deduce que la carga genética, el tiempo de evolución, el estilo de vida y demás modifican los telómeros y las células stem cell, y que modifican claramente la evolución de nuestros pacientes que van envejeciendo más allá de lo que le correspondería por edad. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Excelente trabajo, muy bueno. Entonces, de forma muy breve, ¿qué son los factores que determinan el grupo de mayor diferencia de edad entre biológica y cronológica? O sea, diabetes, me imagino. O sea, ¿qué otros factores que luego puedes intervenir sobre eso para modificar el curso de la enfermedad? Vamos a ver. Muchos, ya sé que es, pero básicamente. Pero es una excelente pregunta por una razón, porque son muchos los factores que intervienen, desde las comorbilidades, el paciente diabético, hipertenso, cardiópata, con enfermedad renal crónica, con un accidente vascular cerebral, más hábitos de vida y fumador, hábitos dietéticos no saludables, etc. Todo eso confluye. Sí, es cierto, y eso os lo digo por experiencia personal, porque yo antes era fumador mucho más activo de lo que soy ahora, y me hice los ajes. El brazo que habéis visto ahí era el mío. Entonces, yo tenía 12 años más de la edad que debería tener, pero he dejado y he disminuido el tabaco y he recuperado 7. Con lo cual es evidente que los factores, digamos, ambientales. Y además ese trabajo de Stevin es espectacular, porque compara sujetos con enfermedad renal crónica, sujetos que pasaron a diálisis y sujetos que se trasplantaron. Y vieron que el trasplante sí modifica la edad vascular y no así la hemodiálisis, con lo cual debemos de tener algo en la cabeza pendiente para cuando nos planteemos las terapias. Por eso es tan importante. Y no sé si las técnicas de diálisis son diferentes, envejecen más o no. No sé si he contestado tu pregunta. Es que es muy amplia, muy general. Era siempre dirigida a aquellos pacientes que tienen un grupo de más edad, identificar qué factores son los responsables y incidir sobre esos. Eso lo es. Ya con la práctica te puedo decir que entra un paciente en la consulta, le haces los ajes y ves si tiene varios factores asociados como eso, ya te sale 3,8, 3,9 y una edad de más de 20 años. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Rosa Dustat, nueva terapia para una vieja complicación de la enfermedad renal crónica. Lo presenta María Rosario
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a hablar del roxadustat y nuestra experiencia con el uso del mismo. Todos sabemos que la anemia es una complicación frecuente de la enfermedad renal crónica y estos días se ha venido diciendo en varias charlas que actualmente la prevalencia de la enfermedad renal crónica a nivel mundial es entre el 11 y el 13%. Y sabemos que la prevalencia de la anemia en la enfermedad renal crónica aumenta cuando va progresando la misma, llegando a ser del 90% en pacientes que están en DP, incluso 95% en pacientes en hemodiálisis. Además, son pacientes que tienen una sintomatología acompañante de fatiga, calambres, pérdida de concentración, mareos y eventos cardiovasculares que aumentan su hospitalización. Hasta ahora, que teníamos para el tratamiento? Dos pilares fundamentales, los agentes estimulantes de la eritropoyesis y el hierro, y con esto nos veníamos manejando. Desde hace poco tiempo tenemos los inhibidores del factor inducible por hipoxia, del HIF. ¿Y qué es esto? Pues nosotros sabemos que el organismo, en condiciones normales, produce, en situaciones de hipoxia, activa la vía del HIF. Y este fármaco nuevo lo que ha conseguido es lograr en situaciones de normoxia activar también al HIF. ¿Y cómo lo hace? Inhibiendo la prolilidroxilasa del factor inducible por hipoxia. De esta manera el HIF-alfa se estabiliza, se acumula en la célula, se trasloca al núcleo, allí se dimeriza con el HIF-beta y esto da como resultado una transcripción genética que produce una eritropoyesis coordinada con un aumento de la eritropoyetina y una mejora en la regulación del hierro. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues lo empezamos a utilizar a finales de noviembre del año pasado y hemos hecho un análisis observacional retrospectivo de los 16 pacientes a los que se lo habíamos puesto. Entonces, estas son las características de nuestra población, el 68% varones, 75% mayores de 65 años, más de la mitad estaban en una fase 4 de la enfermedad renal y más del 30% la causa de la enfermedad renal era una nefropatía diabética. Y medimos la hemoglobina, la ferritina y la dosis de EPO y hemos observado que en todos los pacientes, desde el inicio, en las diferentes determinaciones que hemos hecho desde la basal, día 15, día 30, día 60 y día 90, pues la hemoglobina ha subido a la vez que la ferritina ha bajado y todo ello necesitando dosis de roxadustat cada vez menores, de manera que la media de la hemoglobina subió, la ferritina bajó y la dosis de roxa también de manera significativa. Antes de ponerles el tratamiento, a todos les hemos preguntado si preferían un fármaco vía oral o subcutáneo, como veníamos haciendo hasta la fecha, y el 100% de pacientes nos aseguró que quería vía oral. Entonces, nuestra conclusión es que en el momento actual podemos decir que los inhibidores del HIF constituyen una novedosa alternativa terapéutica para una complicación de la enfermedad renal crónica conocida hasta la fecha. Su efecto rápido y mantenido con un aumento de la hemoglobina y disminución de la ferritina de forma significativa. Hubo que disminuir la dosis de roxadustat al 100% de los pacientes y además disminuye la carga de tratamiento tanto al paciente como al cuidador al evitar la vía subcutánea. Y nada más. ¿Una pregunta? Yo quería, sí, estoy aquí, Charo, dime. Quería preguntaros, el descenso ese de la ferritina, que es lógico, que está descrito, ¿tomasteis alguna medida? Quiero decir, ¿esa ferritina se deja estar? ¿Suplementasteis hierro? Se suplementa hierro cuando los valores indican que hay un déficit funcional o un déficit total. Pero, como en la práctica clínica habitual. Pero igual de la misma manera que hacemos con el manejo de la eritropoyetina. Igual de la misma manera que antes de poner el fármaco se asegura que tenga depósitos de hierro estables. No, sí, mi pregunta va porque como parece ser que moviliza, a veces, claro, que lo que disminuye es la necesidad de hierro utilizado en el tiempo. Nuestra experiencia es muy cortita, son 16 pacientes. A fecha de ahora tenemos más pacientes todavía y haremos un nuevo análisis de los datos a ver qué pasa con eso.
La pregunta era, o sea, simplemente porque uno de los problemas es que cambia el manejo del hierro con este fármaco, ¿no? Entonces era un poco saber vuestra experiencia, cómo lo estabais haciendo en este sentido. Disminuyendo. Porque a lo mejor no hace falta tanto aporte de hierro con este fármaco. Efectivamente, es que de momento no hace falta. Una pregunta más, da tiempo, un segundito. Bueno, enhorabuena. Yo la pregunta que tengo es si no crees que los pacientes con enfermedad renal crónica y que son cardiópatas, este tipo de tratamiento corregiría mucho mejor la anemia que el hierro intravenoso. Sí, lo que pasa que ahora lo que pasa que hasta el momento actual eso no está cambiado en las guías de cardiología. Date cuenta que llevamos 4 meses utilizándolo. De momento, la indicación con la que ha sido aprobado aquí en España es para pacientes no dependientes de diálisis que sean de novo, para poner un agente estimulante de la ESA o roxadustat, y no tiene otra indicación. Si tienes anemia, enfermedad renal crónica y síndrome cardiorrenal, ahí entraría. Sí, ahí entraría, si no es que el paciente antes está tratado con Aranés. ¿Y habéis notado que hay diferencia? Hombre, hemos notado que en todos ha habido que bajar la dosis desde el momento inicial al que se le puso. Gracias. Y utilizar menos dosis de hierro. Es que yo participé en el ensayo del roxadustat y tuve pacientes cardiópatas y he visto que me subía la hemoglobina de forma bestial y hubo que reducir dosis. Igual. Gracias. Es así, sí. Muchas gracias. Pues nada, gracias. Bueno, el siguiente ponente es Laura Medina, del Hospital Infanta Leonor, y va a hablar de la hipocalcemia y el líquido de reposición en la plasmaféresis. Bueno, buenos días a todos. No soy Laura Medina, soy su residente de Cero Valle, pero encantada igual de estar aquí. Bueno, la plasmaféresis es una técnica que los nefrólogos debemos conocer porque tenemos que saber prescribirla adecuadamente y es importante conocer las complicaciones que tiene y el manejo de las mismas. Una de estas complicaciones descritas frecuentemente es la hipocalcemia, que está descrita con frecuencia a la reposición de volumen plasmático con plasma fresco congelado y a la anticoagulación con citrato. Excepcionalmente, también se ha descrito a la reposición con albúmina humana al 5%. Es cierto que las guías actuales difieren en cuanto a las recomendaciones de cuándo debe monitorizarse el calcio y cuándo debe de reponerse. Nosotros hemos hecho un estudio observacional retrospectivo en nuestro centro desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2024 de 85 sesiones de plasmaféresis. Y hemos recopilado los datos demográficos con las indicaciones de la técnica, los líquidos que hemos utilizado, los resultados de laboratorio y si hemos suplementado o no con calcio. Bueno, este es el análisis descriptivo de la muestra. Hemos diferenciado en sexo, en el que la mayoría de nuestros pacientes han sido mujeres, en un 61%, según el acceso vascular, que en todos han sido catéter y el más frecuente, temporal femoral, si la sesión era aguda o crónica, y luego hemos diferenciado por la patología por la que se ha indicado las sesiones de plasmaféresis. Hemos utilizado Plasmaflow en un 91% y Plasmaflux en un 8%, y en cuanto al líquido de reposición, en 15 sesiones de 85 hemos repuesto con plasma fresco congelado y en 70 con albúmina al 5%. Por lo tanto, en nuestro centro en general lo hemos hecho con albúmina. Estos son los resultados que hemos obtenido. En un 54,5% de las sesiones se detectó hipocalcemia, entendida como con un calcio iónico por debajo de 1,10. Hasta en un 81,95% fue necesaria la prescripción de aportes de calcio y no observamos diferencias en hipocalcemia independientemente del líquido de reposición. Aparecía tanto con plasma fresco como con albúmina y tampoco la necesidad de reponer con calcio. Sí, en un 86% de plasma fresco congelado hubo necesidad de reposición y en un 80% con albúmina, pero no era significativa esta diferencia. Por tanto, podemos concluir que los pacientes sometidos a plasmaféresis, en las que utilizamos albúmina para reponer el volumen plasmático sustraído, también tienen hipocalcemia. Por tanto, nosotros creemos, desde nuestro punto de vista, que es aconsejable monitorizar esas cifras de calcio independientemente de lo que utilicemos como volumen de sustitución. Incluso que podríamos adelantarnos esta complicación prescribiendo calcio en la misma pauta de la técnica. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena. ¿Alguna pregunta?
Verónica. ¿En qué momento hacéis los controles? O sea, si tenéis protocolizado el tema de controles post-plasmaféresis. No, no lo tenemos protocolizado. Como es un estudio que hemos hecho retrospectivamente, pues lo hemos hecho según analíticas, pero algunas eran algunas eran post-técnica, otras eran al día siguiente de la técnica, pero no es algo que tengamos protocolizado. O sea, simplemente hemos observado, hemos apuntado cuando estaba observada la hipocalcemia, pero no tenemos un protocolo de cuándo monitorizar. O sea, que los datos de hipocalcemia son tanto pre como post en estos... O sea, post al acabar la técnica o, por ejemplo, al día siguiente de la técnica. O sea, pero no tantas horas después de haber hecho la técnica. ¿Y habitualmente cómo lo hacéis o no tampoco habitualmente? O sea, es que depende de quién prescribe la técnica y cómo, o sea, vamos, no, o sea, en general al día siguiente. Es una duda que tengo porque como nosotros también hacemos la plasma, nos pasa que los pacientes son ambulantes la mayoría. Sí. Entonces, claro, a las 2 o 4 horas, que es lo que a veces las guías más o menos te dan estas horas, para nosotros 4 horas, claro, el paciente está ahí 4 horas esperando una analítica y luego el resultado y tal. Entonces sí que nos surge esa duda de en qué momento hacer ese control, ¿no? En la mayoría de nuestros pacientes eran hospitalizados, por tanto sí que teníamos margen de poder hacer la analítica, pues por ejemplo, unas horas después, 12 horas después, a la mañana siguiente, si la plasmaféresis se ha hecho esa misma mañana. Y la última, si se puede, ¿las reposiciones que hacían eran intravenosas la mayoría o calcio oral? No, calcio intravenoso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente ponencia es el grado de adopción de las recomendaciones del Consenso Nacional sobre Enfermedad Renal Crónica desde Nefrología y Atención Primaria en Madrid. Lo presenta Ana de Andrés Herrero, del Grupo de AstraZeneca de España. Pues buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la SOMANE la oportunidad de poder hacer esta comunicación oral en la que efectivamente vamos a hablar acerca del grado de adopción de las principales recomendaciones del consenso de enfermedad renal crónica por parte de Nefrología y Atención Primaria en Madrid. Por poner en contexto, todos sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad con una alta prevalencia, mortalidad asociada y que además está infradiagnosticada, motivo por el cual se publicó el documento de consenso para manejo de enfermedad renal crónica a nivel nacional. El objetivo del presente estudio es poder analizar el grado de adopción de las principales recomendaciones de este consenso por parte de Nefrología y Atención Primaria en Madrid, identificando las diferencias tanto entre ambas especialidades como entre Madrid y la media nacional. Para ello se llevaron a cabo reuniones de educación médica a lo largo de todo el territorio nacional, contando con más de 200 nefrólogos, 11 de ellos en la Comunidad de Madrid, y casi 470 médicos de atención primaria, 42 de ellos en la Comunidad de Madrid. Las principales recomendaciones sobre las que se preguntaba a estos asistentes eran relacionadas con el diagnóstico y cribado, derivación y tratamiento, considerándose un bajo grado de adopción de las mismas respuestas comprendidas entre nada y poco y un alto grado de adopción respuestas comprendidas entre bastante y mucho. En relación al primer punto, diagnóstico y cribado, la totalidad de médicos de atención primaria y nefrología en Madrid consideran que existe un elevado infradiagnóstico de la patología, datos similares a los de la media nacional. Y en relación a la determinación del cociente albúmina-creatinina por parte de atención primaria para poder diagnosticar esta patología, aquí es atención primaria quien considera que existe una mayor percepción de la adopción de estas recomendaciones versus lo que considera el colectivo de nefrología en Madrid, de nuevo similar a los resultados de la media nacional. En cuanto a la derivación y comunicación y la adopción de los criterios de derivación, vuelve a ser atención primaria quien considera que hay una mayor adopción de estos criterios de derivación versus lo que piensa el colectivo de nefrología, similar asimismo a los datos de la media nacional. Y en cuanto a la comunicación entre ambas especialidades, utilizando, por ejemplo, el método de la e-consulta, como indica el consenso, vuelve a ser en este caso atención primaria quien considera que hay una mayor adopción de esta recomendación, no así como piensa el colectivo de nefrología, datos que son exactamente opuestos, por así decirlo, a los de la media nacional, ¿no? Donde es el colectivo de nefrología el que considera que hay una mayor adopción de esta recomendación. Y, por último, en relación al tratamiento, el documento de consenso establece que la estrategia terapéutica desde el inicio debería ser la combinación de los inhibidores del sistema renina-angiotensina junto con dapagliflozina para estos pacientes. En la Comunidad de Madrid, de nuevo, vuelve a ser atención primaria quien considera que hay un mayor grado de adopción de esta recomendación versus nefrología. Sin embargo, la percepción en la Comunidad de Madrid sería inferior en cuanto a la adopción de esta recomendación con respecto a la media nacional.
Como conclusiones, hemos visto en relación al diagnóstico, ambas especialidades, tanto en Madrid como a nivel nacional, consideran que hay un elevado infradiagnóstico de la patología, posiblemente relacionado con los dos puntos siguientes, ¿no? Que hay un área de mejora a la hora de llevar a cabo la determinación del cociente albúmina-creatinina para el diagnóstico de estos pacientes por parte de atención primaria y que hay una posibilidad de aumentar la comunicación entre especialidades, mejorando así el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Secundino quiere preguntar. La interpresentación, a mí me surge una duda. ¿Tiene que ser dapagliflozina o puede ser cualquier otro ISGLT2? Es porque en el documento de consenso nosotros nos basamos en el documento de consenso publicado a nivel nacional por diferentes sociedades, tanto atención primaria como especializada. Y en el documento de consenso, cuando se publicó, la estrategia terapéutica especifica que debe ser dapagliflozina por el momento en el que se publicó el documento de consenso. Ya, pero las evidencias es que cualquier ISGLT2 tiene el mismo efecto. Estoy de acuerdo, pero nosotros nos ceñimos Gracias. pero toda la razón, lo que pasa es que nos ceñimos al documento de consenso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, una pregunta. ¿Estas reuniones educativas cuándo las hicisteis? ¿En qué año las hicisteis? Las reuniones de educación médica con nefrología y endocrinología, porque no lo hemos traído aquí, tenemos un póster con los datos de endocrinología, las llevamos a cabo durante el 2022 y las de atención primaria durante el año pasado, 2023. Que me resulta un poco sorprendente que usen tan poca, bueno, ISGLT2, dapagliflozina, ¿no? O sea que yo creo que, por lo menos los nefrólogos todos lo utilizamos y los de atención primaria yo creo que también deberían usarlo en un porcentaje mucho Es verdad más que yo creo que ha habido un área de mejora, o sea, que ha ido mejorando la situación desde el 2022 a día de hoy. Eso es real, sí. Yo creo que sí. Y bueno, y esto refleja la importancia de lo que comentamos ayer, de que se van a publicar el nuevo consenso que se ha hecho en la SOMANE, ¿no? Y que efectivamente la insuficiencia renal crónica tiene que estar en la cartera de servicio de atención primaria, porque es fundamental que todo esto se mejore. ¿Algún comentario más? Pues muchas gracias. La siguiente comunicación es tolerabilidad a la triple terapia, un inhibidor de los SGLT2 combinados con bloqueadores del sistema renina-angiotensina y antagonistas de los receptores de mineralcorticoides en el síndrome cardiorrenal. La visión del nefrólogo, presentado por Saúl. Sí, mi compañero no pudo venir, mi nombre es Marisol. Ah, por Marisol. Marisol, sí. Del Hospital Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos. Sí. Buenos días. Sabemos que el tratamiento combinado con un inhibidor del contratransporte de sodio-glucosa, un SGLT2, un bloqueador del sistema renina-angiotensina o un inhibidor de la neprilesina o receptores de la angiotensina más un antagonista mineralocorticoide constituye la triple terapia y está más que demostrado que son muy efectivos tanto para disminuir la morbimortalidad, la progresión de la enfermedad renal crónica y eventos en la insuficiencia cardíaca. A pesar de todos estos datos, no existen guías específicas para el uso combinado de esta triple terapia en pacientes con síndrome cardiorrenal. Tampoco está claramente definido el orden de introducción, el ajuste de la dosis y la tolerabilidad de esta. Es por eso que realizamos este estudio con el objetivo de evaluar a los pacientes con enfermedad renal crónica con un síndrome cardiorrenal en tratamiento con triple terapia, así ver las incidencias clínicas y ajustes de la dosis, y también analizar el comportamiento de la función renal, así como los factores de riesgo para la modificación y la suspensión de esta triple terapia en el primer año de seguimiento. Estudiamos pacientes con enfermedad renal crónica con un filtrado comprendido entre 15 y 60 ml al inicio de la triple terapia, en seguimiento en nuestro hospital entre enero del 2019 y marzo del 2024. Los resultados que obtuvimos fueron, de los 105 pacientes estudiados, la mayoría fueron hombres en un 68%. La mediana de edad fue de 74 años y el 71% de estos pacientes presentaba una FEBI reducida menor al 50% al inicio de esta triple terapia. El 54% de estos pacientes tenían una clase funcional grado 2 según la NIJA al inicio de la triple terapia. Antes del inicio de la triple terapia, el 29% de estos pacientes se ajustó el tratamiento, siendo la principal modificación la reducción o suspensión de los tratamientos diuréticos, ya sean diuréticos de Lassa o tiazídicos.
En los primeros 6 meses de seguimiento, estos pacientes, la principal modificación que presentaron fue la titulación del fármaco en el 36% de estos pacientes, siendo el incremento de los SINRAS lo más frecuente. Y al año de seguimiento, la principal modificación de la triple terapia fue el desarrollo de fracaso renal agudo, siendo presentando la mayoría un fracaso renal AKIN 1. La principal modificación que se realizó en estos pacientes con fracaso renal agudo fue la reducción de los antagonistas mineralocorticoides como la espironolactona y esplerenona, y de estos pacientes se recuperó la función renal en un 66% de ellos. La dosis objetivo al final del estudio se alcanzó en el 37% de estos pacientes. Sin embargo, a pesar de todas las modificaciones que sufrieron, que se realizaron, hubo un porcentaje de pacientes que en el primer año se suspendió la triple terapia, en el 19% de todos los pacientes. Así que analizamos cuáles podrían ser los factores asociados con esta suspensión y llegamos a determinar que el grado de enfermedad renal al inicio de la triple terapia, los niveles de creatinina al inicio de la triple terapia y el uso de diuréticos al inicio de la triple terapia fueron los factores de riesgo principales para la suspensión de esta. Lo cual nos lleva a la conclusión de que, y a la reflexión de que el uso de la triple terapia requiere una valoración más cuidadosa. Es importante encontrar estrategias para maximizar la tolerabilidad de esta y en este complejo grupo de pacientes. Vamos a pasar directamente a la siguiente porque no está el tiempo agotado. Muchas gracias. Hipofosfatemia secundaria a hierro intravenoso en paciente con enfermedad renal crónica. Del Hospital de la Paz. Verónica Rubio. Hola, buenos días. Bueno, como ya sabéis, la hipofosfatemia es un efecto secundario de la infusión de hierro intravenoso. Lo publicado en la literatura hasta ahora es en pacientes sin enfermedad renal crónica y nuestro estudio quería demostrar que esto también, ver si esto también ocurría en pacientes con enfermedad renal crónica. Hemos cogido a pacientes con mayor de edad, enfermedad renal crónica, sin estar en terapia renal sustitutiva, que se haya infundido hierro intravenoso en el Hospital de Día de Nefrología, tanto de la Infanta de Leonor como de la Fundación Alcorcón, y que tengamos analítica 48 horas antes de la infusión de este hierro intravenoso. Es un estudio, por tanto, retrospectivo y observacional, con esas variables, de aquí. No, es que no pasa. Ahora, como los resultados que hemos obtenido es la administración de 191 hierro intravenoso, de los cuales el 95% era hierro carboximaltosa y en el 7% hierro sacarosa. En esta gráfica podéis ver la distribución de nuestra muestra, que sigue la normalidad. En cuanto a los datos del fósforo, el 22% tuvo hipofosfatemia, teniendo el 8% una hipofosfatemia moderada o grave. En la gráfica de arriba a la derecha son datos absolutos en los cuales vemos cómo el fósforo posinfusión de hierro intravenoso es significativamente inferior al fósforo preinfusión. Si esta gráfica de arriba la estratificamos en los grados de enfermedad renal crónica por filtrado glomerular, vemos que hasta el tercer grado, que es hasta los 30 mililitros minuto, esta diferencia se mantiene significativa y, sin embargo, en los últimos 2 grados pierde la significación. Como sabemos, los pacientes con enfermedad renal crónica, en cuanto van desarrollando más enfermedad, van perdiendo la capacidad de excretar el fósforo. Luego, en esta gráfica, lo que nos muestra de progresión lineal es que, como está por debajo del cero, la línea azul, que es el fósforo, quiere decir que el hierro intravenoso produce hipofosfatemia y cuanto más acumulación, porque es una línea como una pendiente inferior, cuanto más acumulación de este fósforo, de este hierro intravenoso, mayor será la hipofosfatemia. Entonces, en nuestro estudio se puede demostrar que el hierro intravenoso
produce una hipofosfatemia. No hay evidencia en nuestro estudio, pero sí en la literatura, como sabéis, no ha habido ninguna diferencia con la vitamina D, con la PTH y con el calcio. Entonces, también la dosis dependiente es dosis dependiente, por lo que el efecto secundario es a considerar en cuanto a la dosis que pongamos en el hospital de día para nuestros pacientes. ¿Quieres José Luis? Yo quería, disculpa, una pregunta. ¿Habéis hecho la analítica 48 horas después? O sea, las analíticas post, como era observacional, depende del clínico lo que pedía. Por ejemplo, había clínicos que si tenían la revisión de ERCA o de consultas normales en 3 meses, pues era los 3 meses. Vale, que eso es importante porque es verdad. O sea, lo que queríamos era, sobre todo, 48 horas pre. Era el post, es que ahí no podíamos nosotros incidir. Es un control 48 horas, ponéis el hierro y luego tenéis el siguiente control dependiendo de cada médico. Vale. Sí, porque es verdad que con este hierro se ha descrito más la hipofosforemia, pero no tanto en enfermedad renal crónica, en población normal, en puérperas, en digestivo. Eso sí que está bien descrito, pero luego el fósforo que pasa en enfermedad renal crónica suele ser muy bajo y muy superfluo. Entonces, es curioso que haya detectado ese número de pacientes con hipofosforemia. Ojalá tuviésemos más hipofosforemia, ¿no? ¿Hay otra pregunta para Secundino? A lo mejor eso le faltaría, perdón, excelente comunicación, sí que le faltaría a lo mejor el índice de excreción de fósforo, que es una medida estupenda para saber y ver si está aumentado o no. Es decir, para lo podemos mirar, o sea, no claro, lo sé, pero... Eso es lo ideal. Gracias. Vale, muchas gracias. Las siguientes son las alteraciones iónicas en el trasplante renal, hipomagnesemia y sus factores de riesgo. Presenta Cristina Arriaza del Hospital Clínico San Carlos. Buenos días. Como sabemos, la hipomagnesemia es la alteración electrolítica más frecuente en los pacientes trasplantados renales, quedando reflejado en la literatura que se mantiene hasta en el 20% de los pacientes trasplantados al año post-trasplante. Y la hipomagnesemia es un factor de riesgo, sobre todo a nivel cardiovascular y neurológico. Por eso quisimos hacer un estudio cuyo objetivo era identificar los factores de riesgo de hipomagnesemia en una cohorte de trasplantados renales. Recogimos datos de manera retrospectiva de pacientes atendidos en la consulta durante febrero y marzo de 2023 y recogimos datos de edad, sexo, la fecha del trasplante, datos de análisis de sangre y orina y la medicación que estaban recibiendo en ese momento. Nos salía una N de 451 pacientes con una edad media de 62 años, la mayoría varones, con un 65% de la muestra. La media de tiempo post-trasplante fue de 117 meses y la media de filtrado era de 45 mililitros minuto. Como vemos en la siguiente gráfica, la alteración electrolítica más frecuente fue la hipomagnesemia, definida como un magnesio menor de 1,8, con bastante diferencia respecto al resto. Cuando hicimos el análisis univariado para valorar los factores de riesgo de hipomagnesemia, analizamos todas las variables que hay en el cuadrito naranja, pero solo nos salían estadísticamente significativos la toma de tacrolimus, tiacida, cinacalcet y no tomar ISGLT2. Aquí en la siguiente gráfica que se muestra arriba a la izquierda vemos que no solo se relaciona la hipomagnesemia con tomar tacrolimus, sino que además se relaciona de una forma estadísticamente significativa con los niveles de tacrolimus, habiendo más hipomagnesemia a mayores niveles de tacrolimus. Y luego en el análisis multivariado para hipomagnesemia menor de 1,5 nos salía estadísticamente significativa la toma de tacrolimus, cinacalcet, asociar tacrolimus y tiacidas y no recibir ISGLT2. Así que a modo de conclusión, decir que el riesgo de hipomagnesemia se relaciona con la toma de tacrolimus, aumentando de forma muy significativa cuando asociamos tiacidas por pérdidas de magnesio a nivel del túbulo contorneado distal, que la hipomagnesemia se relaciona estadísticamente significativa con los niveles de tacrolimus, los ISGLT2 parecen reducir el riesgo, por lo que debería de valorarse en caso de hipomagnesemia severa, y los suplementos orales de magnesio resultaron ineficaces en nuestro estudio. Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vale. Ahora vamos a hacer un cambio de comunicaciones. La siguiente comunicación va a ser
trasplante renal procedente de donante en asistolia tipo 3, mayores de 65 años, experiencia de un centro trasplantador, presentado por Irene Mínguez, del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Bueno, buenos días. Yo soy Irene, R4 del Ramón y Cajal, y hoy voy a presentar este trabajo liderado por la doctora Jiménez, que lamenta no haber podido acudir en el día de hoy. Como ya se ha comentado en este foro, la donación en asistolia está en auge en nuestro país, y no solo debido al crecimiento de los pacientes en lista de espera, sino al trabajo multidisciplinar de todos los actores implicados. En este sentido, la media de edad de los donantes en nuestro país actualmente se sitúa en torno a los 60 años y, de hecho, es equiparable ya a la media de edad de los donantes en muerte encefálica. A destacar un dato, en el año 2021, los mayores de 70 años suponían el 20% de los donantes en asistolia en nuestro país. La mayoría son varones y la causa de éxitus principal es el daño cerebral catastrófico. En este sentido, hemos realizado un estudio observacional, retrospectivo y de carácter descriptivo sobre los trasplantes procedentes de donantes en asistolia controlada a mayores de 65 años en nuestro centro desde el año 2019. 26 trasplantes renales procedentes de 18 donantes de estas características se incluyeron. El 70% de los receptores y donantes eran varones, la media de edad de los donantes se situaba en los 74 años y la media de edad de los receptores 9 años menos, en 65. El 85% de los receptores eran hipertensos y un cuarto de la muestra eran diabéticos. Solo 2 de los receptores habían recibido previamente un trasplante renal. Todas las extracciones se realizaron mediante perfusión abdominal normotérmica con ECMO. 21 de los 26 órganos trasplantaron, se preservaron ex vivo mediante perfusión en máquina, y a destacar algo que me parece fundamental de nuestro programa y una fortaleza, y es que el tiempo de isquemia fue de 8 horas y media, el tiempo de isquemia fría de media. El 69% de los pacientes se indujeron con basiliximab y el restante con timoglobulina. De la muestra, solo uno de los pacientes presentó no función primaria y lamentablemente fue exitus en contexto de un shock séptico, y el 31% de la muestra presentó función retardada del injerto. Hubo 5 pérdidas de injerto, 3 de las cuales fueron exitus por un tromboembolismo pulmonar, un distrés respiratorio y un shock séptico. La supervivencia del paciente y del injerto al año censurada por muerte fue del 88,8% y del 87,5% respectivamente, y en relación a la función renal obtuvimos una creatinina sérica a los 6 meses de 1,8, al año de 1,7 y a los 2 años de 2, que teniendo en cuenta las características de estos donantes es bastante aceptable. En relación a las complicaciones infecciosas, fueron mayoritariamente a partir de los 6 meses, de características virales, infecciones por CMV, coronavirus, herpes zóster, con un caso de meningitis. Evidentemente hubo bastante representación de las infecciones del tracto urinario de diferente entidad, a destacar una pielonefritis grave y otra serie de infecciones, a destacar también una peritonitis fúngica que lamentablemente fue exitus. Hubo 4 rechazos, 3 de estos pacientes respondieron al tratamiento esteroideo y presentan buena función renal al final del seguimiento, y lamentablemente una paciente presentó una disección aórtica con trombosis de la arteria renal que requirió trasplantectomía. En relación a las complicaciones quirúrgicas, la mayoría se produjeron en el primer mes. Fueron una estenosis de la unión piel-ureteral, un linfocele que requirió marsupialización, una eventración de la herida quirúrgica, una trombosis que acabó en trasplantectomía, y la otra se produjo a los 2 años en relación a una complicación posbiopsia percutánea del injerto. A modo de conclusión, la donación en asistolia tipo 3 se encuentra en auge en nuestro centro, ofrece resultados con una supervivencia del injerto similar a la recogida en las series nacionales, y las complicaciones son similares a las descritas en la literatura. Gracias. Una pregunta. Hola, muchas gracias. Los resultados son similares a las series nacionales. Tenéis, esto es igual en todas vosotros, 20% de no función primaria del injerto. Quiere decir, la muerte encefálica está en torno al 3-5%. O sea que estos donantes en asistolia expandidos, yo creo que los debemos revisar, porque esto está comunicado también a nivel de otros equipos, porque la no función primaria del injerto está duplicando lo que es la tasa de no función primaria del injerto de los donantes en muerte encefálica, sobre todo cuando los expandimos más. No sé si esto, Carlos, te tengo aquí también a mi vera, si esta es vuestra también visión. No, la nuestra no es. Tenemos muy poca no función primaria del injerto.
mayores expandidos, 65 años, 70. Sí, sí, no lo hemos analizado realmente y lo tenemos que hacer. Yo creo que lo podríamos hacer en la comunidad, aquí en la Somane. O sea, recoger los datos de todos porque es la única manera de poder utilizarlos. A mí lo que me llega con tu presentación es que las complicaciones que ha habido, yo creo que más son del receptor, achacables al receptor que a los donantes. Es lo que... 8 años más jóvenes que sus donantes. Sí, sí, pero fíjate, las complicaciones, incluso esa disección, parece que están seleccionados los receptores, aunque sean jóvenes, porque son jóvenes. Pero eso es lo que me llega. Eso es una sensación solo. En relación a lo que has comentado sobre la no función primaria del injerto, luego vamos a presentar un trabajo comparándolo con donantes en muerte encefálica y nosotros en nuestro centro no hemos encontrado diferencias. Gracias. Muchas gracias. Pasamos. El siguiente es el manejo de congestión en trasplante renal precoz, Lungo Scale, que va a presentar Eduardo Martínez del Hospital Puerta de Hierro. Bueno, pues buenos días. Yo voy a hablar de un estudio que hemos hecho sobre el manejo de la congestión en el trasplante renal inmediato. Un poco la base de este estudio se fundamenta en que la congestión sistémica, como todos sabemos, pues supone un factor de riesgo de morbimortalidad cardiovascular y en el periodo del post-trasplante precoz, pues quizás estos pacientes tienen más riesgo de congestión sistémica, un poco motivada por el uso de sueroterapia intensiva en el periodo perioperatorio, transfusiones, medicación intravenosa, etcétera, etcétera. Para ello hemos hecho un estudio en el Puerta de Hierro, en el cual hemos cogido a los pacientes trasplantados renales en el periodo de hospitalización y les hemos realizado tanto una ecografía como una bioimpedancia a las 48 horas del post-trasplante como a la primera y segunda semana. A nivel de ecografía nos hemos centrado en la medición de la vena cava inferior y de las líneas B pulmonares, y a nivel de la bioimpedancia nos hemos centrado en el volumen de líquido del paciente. En base a esto hemos decidido un poco el manejo de tratamiento, tanto con diurético, el manejo médico, como con la necesidad de diálisis, sobre todo con criterios de ultrafiltración. Con todos estos datos hemos elaborado una escala que se llama la escala Calungo, en la cual hemos definido el tipo de congestión en base al diámetro de la vena cava y de las líneas B pulmonares, determinando una congestión de predominio vascular cuando era la que estaba dilatada, mayor de 2 centímetros, con ausencia de líneas B de forma significativa, una congestión tisular cuando era lo contrario, lo que predominaban eran las líneas B pulmonares, y una congestión mixta cuando teníamos tanto una vena cava dilatada como la presencia de líneas B de forma significativa. Con la bioimpedancia lo que hemos hecho es determinar el grado de la congestión, la severidad de la misma, basándonos en el porcentaje de líquido del paciente con respecto a su peso seco que teníamos pues, de la consulta de ERCA o de la diálisis. En cuanto a los resultados, bueno, hemos analizado a 20 receptores en el periodo de hospitalización, como decía anteriormente, la mayoría de ellos, 14, procedían de hemodiálisis como terapia renal sustitutiva previa y el 68,4% eran donaciones en asistolia tipo 3. Un poco en los resultados que hemos obtenido, como podéis ver en la tabla de la derecha, podemos ver cómo los signos de congestión van mejorando progresivamente, pasando de, por ejemplo, en las líneas B, un 92,3% de los pacientes tenían ausencia de líneas B de forma significativa a las 2 semanas del trasplante, y podemos ver también cómo la ausencia de congestión iba mejorando también progresivamente. Datos similares observamos en cuanto al grado de congestión medido por bioimpedancia, como podemos ver que a las 2 semanas el 84,6% de los pacientes tenían una congestión normal, o ausencia de congestión, o esta era leve. En cuanto al tratamiento, como podéis ver en la gráfica de ahí abajo, también podemos ver cómo el uso de diurético y de albúmina iba disminuyendo progresivamente conforme iban mejorando los signos de congestión, y además la sobrecarga de volumen considerada como moderada en el estudio, siendo esta mayor del 5% del peso del paciente, también iba mejorando. A pesar de un incremento inicial en la primera semana, luego conseguíamos reducirla. En base a todo esto podemos concluir que el uso de la escala Calungo podría diagnosticar el tipo y la gravedad de la congestión de forma más precoz, permitiendo adelantar el inicio de tratamiento y minimizando así las complicaciones congestivas, que lógicamente pues son necesarios también más estudios para poder establecer recomendaciones más contrastadas. Y ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, una pregunta. Nada, da igual.
Sí, quería preguntarte si, teniendo en cuenta que en las primeras 48 horas hay tanta sobrecarga, si eso ha hecho que disminuyáis la seroterapia en esas primeras 48 horas. Realmente, en las primeras 48 horas no hemos decidido disminuir seroterapia. Es verdad que en nuestro hospital, por lo menos, los pacientes en las primeras 48 horas están en la UCI quirúrgica y eso también dificulta un poco el manejo porque ya no es solamente nuestro criterio, sino que también tenemos en cuenta, en este caso, a los anestesistas. Sobre todo sí que nos hemos centrado más en el manejo de cuando pasan a planta y luego la primera y la segunda semana, que sí que nos da la sensación de que nos adelantamos un poco más a la clínica congestiva del paciente, pudiendo, sí, efectivamente, reducir sueroterapia, poner diurético igual de manera un poco más precoz. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Trasplante renal procedente de donantes mayores de 65 años en asistolia tipo 3 versus muerte encefálica, comparativa de un centro trasplantador, presentado por Irene Mínguez Toral. Bueno, ya me conocéis. Como sabéis, la donación en asistolia está en auge en nuestro país, supone prácticamente la actividad total trasplantadora de nuestro país ahora mismo y, en paralelo, la edad de los donantes no deja de aumentar. Es por ello que no es de extrañar que existan estudios que hayan querido explorar los resultados de estos trasplantes en relación a otros donantes añosos procedentes en muerte encefálica, y la verdad es que no se han encontrado diferencias significativas entre ambos grupos en relación a supervivencia del paciente y del injerto. Es por ello que hemos querido hacer un estudio observacional y retrospectivo comparando los resultados de los trasplantes procedentes de donantes mayores de 65 años en muerte encefálica, incluimos a 28 pacientes, y en asistolia controlada, incluimos a 19 entre el año 2022 y 2023. Entonces, en relación a los resultados y a las características, la media de edad de los receptores fue comparable entre ambos grupos, así como la media de edad de los donantes. La mayoría fueron varones y la causa principal de fallecimiento fue el daño cerebral catastrófico. En relación al tiempo de isquemia fría, fue significativamente inferior en el grupo de asistolia, y por lo que viene aparejado con un menor tiempo de preservación ex vivo con perfusión en máquina en el grupo de asistolia controlada. En relación a la inmunosupresión, no hubo diferencias en el esquema de la inducción, mayoritariamente con basiliximab, y en el esquema de mantenimiento con la triple terapia estándar tacro-MMF-prednisona. En relación a los resultados, no hubo diferencias significativas en cuanto a la no función primaria del injerto, ni tampoco en el retraso en la función del injerto. Sí que hubo mayor incidencia de rechazo agudo en el grupo de asistolia. Fueron 4 pacientes, 3 de los cuales respondieron al tratamiento esteroideo y uno de ellos, lamentablemente, presentó una disección aórtica con una trombosis de la arteria renal que acabó en trasplantectomía. Como complicaciones quirúrgicas, en nuestra cohorte fueron mayoritarias en el grupo de muerte encefálica de forma significativa, pero ello no tradujo diferencias en cuanto al porcentaje de trasplantectomías, que fueron principalmente por trombosis arteriales. En relación a las complicaciones infecciosas, fueron equiparables entre ambos grupos hasta el 6º mes, y a partir del primer año sí que hemos encontrado mayor incidencia de complicaciones infecciosas en nuestra cohorte de muerte encefálica. En relación a la función renal, sí que parece que en el primer mes hay una peor función renal en el grupo de asistolia, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa, pero son equiparables a partir del 6º mes, y al final del seguimiento no hay diferencias estadísticamente significativas y se sitúan aproximadamente en el 1,7-2 miligramos decilitro de creatinina. En este sentido, el porcentaje de injertos funcionantes al final del primer año es completamente equiparable entre ambos grupos, y el porcentaje de exitus también, que son principalmente de causa infecciosa. En este sentido, en esta tabla de supervivencia del injerto censurada por muerte, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los donantes en asistolia y muerte encefálica añosos. A modo de conclusión, en nuestro centro podemos decir que los trasplantes procedentes de donantes añosos en asistolia controlada obtienen resultados no inferiores a donantes de las mismas características en muerte encefálica, que la principal causa de mortalidad sigue siendo la infecciosa, y si bien hemos encontrado en nuestro centro mayor incidencia de rechazo agudo, ello no acarrea una menor supervivencia del injerto ni una peor función renal a medio plazo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Yo que no me dedico al trasplante, no.
Igual es un poco la pregunta. Los datos, o lo has dicho, no me he enterado, ¿los datos nacionales son similares a estos vuestros? Sí, en relación a la no función primaria del injerto sí que son similares y nuestra incidencia de retraso en la función del injerto es menor, porque me parece que en la cohorte de donantes mayores de 60 años se sitúa en torno al 40-45%, corregidme si me equivoco, y nosotros encontramos alrededor del 28-30%. Más o menos, entre un 30 y 40% de retraso en la función del injerto. Sí. Lo que pasa es que no te he oído si los donantes eran diabéticos, porque los diabéticos implican o impactan tremendamente, ¿de acuerdo?, en esa supervivencia. Yo no te he oído decir ese factor en los donantes. Me parece, o sea, que el porcentaje de donantes diabéticos en ambos grupos era similar, pero por cuestiones de tiempo no lo he puesto aquí, pero era similar. No recuerdo ahora la cifra. Pero inducimos todos a continuo. Vosotros creo que lo he visto al contrario, hacéis 75 basilizumab, lo ha dicho también mi compañero aquí, y 25 timo, y nosotros casi es al contrario, 80 timo y a lo mejor 20% basilizumab. No, porque no utilizamos el tacro de entrada. Entonces parapetamos la inmunosupresión con la timoglobulina. El protocolo, sí, heredado un poco de la sistolia tipo 2. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, la siguiente es analizando los cambios nutricionales e inflamatorios en el posttrasplante renal del Hospital Puerta de Hierro, y lo presenta Claudia Martín. Buenos días, soy Irene García. Claudia no ha podido venir, así que voy a presentarlo yo en su nombre. Soy residente del Hospital Puerta de Hierro y voy a hablar sobre los cambios nutricionales que tienen lugar inflamatorios en el posttrasplante renal temprano. Durante los primeros 6 meses post-trasplante y especialmente durante el primer mes post-trasplante hay un estado proinflamatorio de los pacientes que acaban de ingresar y acaban de realizarse la cirugía. Esta situación lo que hace es aumentar el riesgo de infecciones, empeorar la gravedad de estas, empeorar las enfermedades de bases previas del paciente y las comorbilidades, y favorecer un estado de desnutrición, fatigabilidad, sarcopenia, mayor debilidad muscular y malnutrición de estos pacientes. Por tanto, lo que hemos querido realizar es analizar todos estos procesos para plantear estrategias dirigidas a mejorar la evolución de estos pacientes durante el posttrasplante. Lo que hemos llevado a cabo es un estudio observacional retrospectivo y hemos observado el seguimiento a los 6 meses posttrasplante de los pacientes, realizando controles con ecografía nutricional, valoración de parámetros nutricionales, de desnutrición, fragilidad y parámetros clínicos, con el fin de que estos resultados puedan servirnos para mejorar la evolución de los pacientes en el posttrasplante. La mayoría de nuestros pacientes eran varones, tenemos una muestra de 84 pacientes, la mayoría de ellos varones con una edad media de 55 años y la mayoría procedentes de hemodiálisis. En un menor porcentaje eran pacientes procedentes de diálisis peritoneal y algunos de ellos se encontraban en situación ERCA en prediálisis, aunque este era el porcentaje más bajo. Las principales causas de enfermedad renal crónica de nuestros pacientes eran sobre todo patología glomerular y en segundo lugar nefroangiosclerosis. Y respecto al tipo de trasplante, el más frecuente era donante en asistolia y en segundo lugar muerte encefálica, y hasta un 80% de los pacientes completaron tratamiento con aminoácidos porque no solo realizábamos un seguimiento de valoración nutricional con escalas y parámetros analíticos, sino que también se hacía una suplementación con aminoácidos de estos pacientes justo tras salir de la cirugía en el posttrasplante. Respecto a los resultados, si analizamos por parámetros analíticos, se observa cómo, sobre todo en el primer mes post-trasplante, hay claramente una elevación de los parámetros inflamatorios, un aumento de ferritina, PCR y USG, que va normalizándose progresivamente con el paso de los meses, así como también mejoría de cifras de albúmina. Sin embargo, si analizamos otros parámetros, como por ejemplo cambios de peso, IMC, índice de masa grasa y masa magra y hand grip, los pacientes se mantuvieron estable a lo largo de los meses. Por otro lado, también se realiza una escala Frail y un score EMIS que se le aplica a todos los pacientes pretrasplante y a los 6 meses post-trasplante, y sí que se observó por medio del score EMIS una reducción del riesgo de desnutrición grave de estos pacientes que, sin embargo, por la escala Frail
pues los pacientes se mantuvieron muy estables. Esto puede estar en relación a que el SCORE-MIS tiene en cuenta parámetros analíticos como, por ejemplo, la albúmina, cómo es la ingesta dietética de los pacientes y la presencia o no de síntomas gastrointestinales, que son parámetros que la escala Frail no analiza. Por tanto, podemos concluir con nuestro trabajo que efectivamente los pacientes trasplantados sufren este periodo de inflamación y desnutrición durante las primeras semanas, primeros meses post-trasplante y que se prolonga más allá de los 6 meses post-trasplante. Y lo que queremos es buscar estrategias para detectar la fragilidad, sobre todo previamente a la cirugía, e intentar implantar medidas para que los pacientes lleguen al trasplante lo mejor acondicionados posibles. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Este estudio lo habéis hecho solamente vosotros en nefrología, con enfermería? ¿Tenéis con enfermería de la unidad de diálisis peritoneal nos ayudan a hacer el control de las ecografías nutricionales, medir, hacer BCM, los índices de masa grasa, masa magra, lo hacemos conjuntamente con ellos. Muy bien. O sea, nutricionista no lo tenéis, ¿no? ¿El qué? Nutricionista. ¿El qué? No, nutricionista no tenemos. Vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Milagros? Más que una pregunta, yo creo que se está trabajando, ¿no?, en la fragilidad de los pacientes que se meten en lista de espera, ¿no?, con test de Frail y tal. Yo creo que ahí hay una laguna importante, porque es verdad que el enfermo que está en lista de espera, que está en una técnica de tratamiento renal sustitutivo, es decir, no llega a muchos de ellos a unas condiciones muy buenas en el trasplante, sobre todo cuando se prolongan los tiempos de lista de espera. Entonces, yo creo que se está diagnosticando, tengo mi duda si se está interviniendo para mejorar un poco la situación de fragilidad durante el tiempo que están en lista de espera. Sí. Con eso y está haciendo intervención, pero claro, ellos juegan en otra liga. Quiere decir que tienen nutricionista, tienen rehabilitador, tienen fisio. Claro, si te dotan de los recursos, lo puedes hacer, porque Milagros es un continuo. Si no sabemos cuánto tiempo van a estar en lista de espera, no, 6 meses, un año. Sí, lo sé porque nosotros participamos en lo que es el estudio con esto, pero se ha hecho el diagnóstico, pero no hay posibilidad de hacer una intervención eficaz. Claro, exactamente. Yo creo que la intervención es asumir, sentir y transmitir a los pacientes que están en lista de espera que la espera no es pasiva, es activa. Entonces, depende de ellos. Yo creo que lo necesario es tratar de transmitirles, no sé si con psicólogos, pero con convencimiento de que la espera tiene que ser haciendo ejercicio, haciendo pesas, comiendo bien y cuanto menos espere, mejor. Y el punto de no esperar es el donante de vivo, o sea, aquí no hay otra. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación. NOS4 juega un papel crucial en la disfunción mitocondrial del fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular, presentado por Cristina García Caballero, del hospital... ¿De dónde es? ¿De dónde eres? No, es que está por aquí. Buenos días. Bueno, que no... Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. De Córdoba, es que no leo nada. Vale, gracias. De Córdoba. Perdona. Buenos días a todos. Bueno, yo os voy a hablar voy a cambiar un poco de tercio y os voy a hablar del papel, como ya han dicho, de NOS4 en la disfunción mitocondrial en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Como ya sabéis, la hemólisis intravascular es una patología común, es una característica común de numerosas patologías en el que se rompen los glóbulos rojos y se libera hemoglobina. Esa hemoglobina se acumula en el tejido renal, en las células tubulares principalmente, y da lugar a un aumento del estrés oxidativo, la inflamación, la muerte celular y la disfunción mitocondrial. NOX4 es una de las principales enzimas que produce ROS y está principalmente situada en el riñón. Concretamente, una de sus localizaciones en el riñón se encuentra en la membrana mitocondrial. Existen estudios en los que se ha demostrado que el grupo hemo es tóxico para la mitocondria y, por lo tanto, provoca un desequilibrio en las funciones mitocondriales. Y, además, existen estudios también en el que en otras patologías asociadas al fracaso renal agudo, la inhibición de NOX4 produce una mejora en
en esta disfunción mitocondrial. Por lo tanto, nuestro objetivo fue estudiar el impacto de la acumulación de hemoproteínas sobre el daño mitocondrial y si la enzima NOX4 participa en la dinámica de este orgánulo. Para ello, realizamos un modelo experimental en el cual tuvimos dos grupos de ratones, unos que fueron los ratones Wild-Type y otros los ratones CAO para esta enzima. Indujimos el daño mediante la administración de fenidracina y les provocamos una hemólisis. A las 72 horas tras esta inducción, lo que hicimos fue sacrificar a los ratones y miramos la función renal. Pudimos observar cómo tanto el BUN como la creatinina, después de la inducción del daño, los ratones CAO tenían una mejora de esa función renal. Sin embargo, observamos cómo, estudiando los complejos mitocondriales de la cadena transportadora de electrones, observamos sobre todo cambios en el complejo 1, en el complejo 4 y en el complejo 5, en los ratones Wild-Type con hemólisis. Estos complejos restablecieron sus niveles en los ratones CAO para NOX4. También estudiamos otros parámetros de función mitocondrial, como puede ser la fusión, la fisión, la biogénesis, incluso la masa mitocondrial. Y vimos que todos estos parámetros estaban alterados y que con la inhibición de NOX4 se restablecían. Yendo un poco más allá, administramos un inhibidor farmacológico, que es el GKT-137831, que lo que hace es que inhibe la enzima. Y volvimos a ver lo mismo, que con este inhibidor los parámetros de función renal se restablecían, que la dinámica mitocondrial afectaba en el mismo punto y que se restablecía con este fármaco, y que la dinámica mitocondrial con fusión, fisión, biogénesis y TOM20, que es de masa mitocondrial, se restablecían en ausencia de NOX4. En conclusión, nuestros resultados demuestran que la dinámica mitocondrial se ve afectada por la acumulación renal de hemoproteínas en condiciones de fracaso renal agudo y que además NOX4 puede jugar un papel deleterio en este proceso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Esto, desde el punto de vista clínico, ¿en qué crees que puede repercutir en un futuro? A ver, la disfunción mitocondrial no deja de ser otro de los factores que afectan a que las células tubulares y el riñón, todo esto desencadene en un fracaso renal agudo. Entonces, es verdad que no tiene un papel principal, pero es verdad que es reducir uno de esos efectos que hace que posteriormente se produzca ese fracaso renal agudo. Igual que si redujésemos el estrés oxidativo, la inflamación, es simplemente reducir un poco las causas para que luego no se produzca ese fracaso renal agudo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a la siguiente comunicación. Expresión del factor tisular en microvesículas y su relación con el estudio redox como biomarcadores de riesgo trombótico en enfermedad renal crónica, presentada por Gemma Valero Alévaro del Hospital 12 de Octubre, del Instituto Sanitario. Gracias. Bueno, como sabemos, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen asociados diferentes alteraciones en los procesos de coagulación y esto da lugar a que tengan una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con procesos protrombóticos. Además, hemos visto que estos pacientes también tienen asociados un estado redox alterado, caracterizado por una menor actividad de las enzimas antioxidantes, así como una mayor actividad de enzimas prooxidantes y una mayor liberación y producción de especies reactivas de oxígeno. Esta cuestión ya ha sido estudiada por nuestro grupo en estudios previos y ahora hemos estudiado esta posible relación entre el estado redox de los pacientes y estos procesos procoagulantes que se dan en los sujetos con enfermedad renal. Para ello hemos seleccionado 116 pacientes del Hospital 12 de Octubre de Madrid, 40 con enfermedad renal crónica avanzada previo tratamiento de diálisis, 40 en hemodiálisis y 36 en diálisis peritoneal. Y hemos tenido en cuenta el tratamiento con agentes antiagregantes. Como podemos ver en esta tabla, nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios o tratamientos tienen una mayor incidencia de eventos cardiovasculares previos a la toma de la muestra.
El parámetro que hemos estudiado en este caso es el factor tisular, que es un potente factor procoagulante, y hemos estudiado su expresión en microvesículas derivadas de plaquetas y de células endoteliales. Las microvesículas, como su nombre indica, son vesículas que son liberadas por diferentes subtipos celulares y que actúan como mecanismos de señalización. Para el estudio de este factor tisular, lo que hemos hecho es estudiar en plasma esta expresión y estas microvesículas por inmunofluorescencia directa y posterior citometría de flujo. Además, hemos estudiado también una serie de parámetros prooxidantes y antioxidantes que muestra esta tabla. Los hemos estudiado tanto en plasma como en leucocitos mononucleares y polimorfonucleares por espectrofotometría. Como podemos observar aquí, la expresión de factor tisular estaba incrementada en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, tanto la cantidad de factor tisular expresado por microvesícula como la cantidad de microvesículas que lo expresaban. Además, hemos visto que los agentes antiagregantes tenían un efecto, entre comillas, reductor de esta expresión de factor tisular en diálisis peritoneal especialmente. En cuanto al objetivo principal del estudio, hemos observado una correlación positiva entre esta expresión de factor tisular en microvesículas y parámetros prooxidantes como son la enzima santina oxidasa en plasma o los productos de la peroxidación lipídica, ácido tiobarbitúrico en plasma o malondialdehído en leucocitos. Además, hemos observado una correlación negativa de esta expresión de factor tisular con la enzima glutatión peroxidasa en plasma y las enzimas catalasa y superóxido dismutasa en leucocitos, que se tratan de enzimas antioxidantes. Además, hemos observado que los pacientes que tenían eventos cardiovasculares previos a la toma de la muestra tenían un nivel superior de expresión de este factor tisular en microvesículas. Por tanto, podemos concluir que el factor tisular en microvesículas podría postularse como un biomarcador precoz de riesgo trombótico y proponemos estudios para determinar los mecanismos implicados en su relación con el estrés oxidativo con el objetivo de encontrar una posible diana terapéutica. Muchas gracias. La aparición de las microvesículas es anterior, o sea, antes de un paciente tenga un evento trombótico, ¿las habíais determinado previamente? Pues puede ser anterior o posterior. Puede ser que las microvesículas se estén produciendo como consecuencia de este evento cardiovascular, en consecuencia del daño endotelial que este causa. También puede ser que estén actuando como señalizadores y al expresar este tipo de moléculas como factor tisular, estén induciendo a un evento cardiovascular que se va a dar de forma posterior a esta liberación de microvesículas. O sea, que podría ser un factor de riesgo o un marcador de riesgo, ¿no? O las dos cosas. Podría ser un factor de riesgo, un marcador, incluso podría ser una posible diana terapéutica. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora ya vamos a la última. Valoración de la fragilidad en paciente con enfermedad renal crónica con plataforma de valoración de la funcionalidad ANITA BM220, que la presenta Ángel Nogueira, de Avericum. Gracias. Buenos días. A ver si... Aquí y para atrás, ahí. Vale. Bueno, pues qué decir ya de la fragilidad que se ha hablado a lo largo de todo el Congreso. La fragilidad pues, es un síndrome geriátrico que va a aumentar su prevalencia en función de la edad y también conforme progresa la enfermedad renal crónica. Existen distintas definiciones, si buscamos vamos a encontrar varias, y de la misma forma que tenemos distintas definiciones vamos a tener distintas herramientas para evaluarla. Tenemos desde escalas, tenemos desde test de funcionalidad como el test SPPB, que nos van a decir si ese paciente es frágil o no. El objetivo del estudio pues, fue valorar la utilidad de esta plataforma que ha salido recientemente. Y como a mí me gustan todos estos cacharros, pues a mis manos fue y ahí me puse a valorar a los pacientes para ver si efectivamente pues, es de utilidad para valorar la fragilidad, incluso la sarcopenia. Bueno, valoramos a 106 pacientes con enfermedad renal crónica, les hicimos la escala Freid de fragilidad, lo que son 5 ítems, necesitamos dinamometría y velocidad de la marcha. Hicimos el test SPPB que valora la funcionalidad mediante tres test cortos. Valoramos el equilibrio, la velocidad de la marcha y las sentadillas. Ayer preguntaban si había otra forma de valorar la fuerza que sin ser la dinamometría. Pues esto sería una forma de evaluar la fuerza.
con 5 sentadillas o con 10 y vemos el tiempo que invierte en hacer y eso sería una forma indirecta de valorar esa fuerza. También hay unas máquinas que es como si fueran las típicas máquinas de gimnasio que te sientas y haces extensiones. Pues esa fuerza te aparece como un dígito, como una balanza vaya y ahí te diría esa fuerza que tienen las piernas. O sea que hay distintas formas de evaluar la fuerza además de la dinamometría. Y bueno, tenemos esta herramienta, ahí vemos el vídeo de cómo se hace. Lo más rápido que pueda. Siéntese. Es como una báscula y el software le va indicando al paciente lo que tiene que hacer. Póngase de pie lo más rápido que pueda. Siéntese. Y para finalizar, póngase de pie lo más rápido que pueda. Siéntese. Bueno, le dice, aquí finaliza la medición. Aquí finaliza la medición. Tenemos la posibilidad de hacerla 3 veces, 2 veces o 1 vez. Y este sería el resultado que nos saldría. Cuanto más alta es la puntuación, pues nos va a decir si tiene una fuerza muscular de las piernas alta, si tiene una velocidad, si tiene una velocidad alta o si es estable. Ahí vemos el cuadrante, el naranja sería el perfecto, el que tiene todo bien, el azul sería el malo, el que tanto el equilibrio como la fuerza estaría baja, y el verde, el verde uno me indicaría que tendría la fuerza baja y el otro verde me indicaría que tiene el equilibrio. Y ahí abajo veis la evolución de las mediciones. A ver, pues hice el vídeo así rápido para presentároslo, es el mismo día, entonces le dije, hazlo flojito, hazlo fuerte, y entonces ahí iríamos viendo las variaciones con el tiempo. La franja verde pues sería la normalidad. Bueno, pues en la muestra un 64% eran hombres, eran mayores que las mujeres, estadísticamente significativas. Lo mismo que la fragilidad, teníamos aproximadamente un 55% de fragilidad y la edad mayor. Y aquí vemos pues, los resultados de la escala Freid. Los pacientes que eran frágiles, vemos que tenían la puntuación más baja en cada uno de los parámetros que nos daba la máquina y hicimos una curva ROC en nuestra muestra para ver qué puntuación del test SPPB nos indicaba fragilidad, nos salieron 10 puntos. 10 puntos, si no conocéis la escala, me indica que ese paciente tiene mínimas limitaciones y también tenemos pues, una mayor puntuación en los pacientes que tenían más de 10 puntos en el test SPPB. Bueno, no se ven los números así, imagino yo, desde ahí, pero bueno, lo que me está diciendo este gráfico, las columnas rosas son los pacientes frágiles y las columnas verdes son los pacientes no frágiles. Si os fijáis, la de arriba sería la fuerza en las piernas, los pacientes que tienen fuerza baja en las piernas o fuerza ligeramente baja, el porcentaje mayoritario estaría en los pacientes frágiles y nos cambiaría cuando la fuerza es normal o ligeramente alta, que mayoritariamente serían pacientes no frágiles. Abajo tendríamos la velocidad, que sería el mismo perfil, y el equilibrio, pues idénticamente. Los pacientes, idéntico. Los pacientes inestables, pues serían más frágiles y los pacientes que son muy estables, pues serían mayoritariamente los pacientes no frágiles. Bueno, pues como la conclusión, aunque la muestra reducida, la plataforma parece una buena herramienta para el manejo rápido y sencillo de la valoración de la fragilidad, por lo que podría ser utilizada para realizar la valoración en estos pacientes. Y es verdad que es una herramienta muy nueva, entonces pues hacen falta más estudios para ver si esos puntos de corte que nos da la casa comercial son correctos o no. Yo, con los 2 años que llevo utilizándola, he visto que en el caso de la fuerza estaría tirando hacia la baja. Yo subiría un poquito más los puntos de corte para que podamos valorar un poquito mejor a los pacientes. Tengo pacientes musculados de gimnasio y, sin embargo, me sale que la fuerza la tienen baja. Entonces, es un poco chirría. Y luego, como pegas, hay pacientes que les da miedo hacer la sentadilla en una plataforma. Pero bueno, les va a dar miedo hacer la sentadilla en la plataforma y les va a dar miedo hacer las 5 sentadillas en una silla. Con lo cual, aunque es un problema, tampoco sería tanto. Y eso es todo lo que... ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿estos pacientes los has hecho para diálisis? Porque yo no veo a ningún paciente mío que sea capaz de hacer eso. Con enfermedad avanzada. ¿Hasta 30 de filtrado o hasta cuándo? 45 para abajo. Son pacientes que me mandan muchas veces de centros que no tienen nutricionista, me los mandan a mi consulta y entonces ahí le digo hacer sentadillas. Poner un nutricionista en vuestra vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por concluida la sesión. Gracias a todos los ponentes y nos hemos ajustado bastante bien el tiempo.